¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más del negocio del fútbol. Una semana más conectados con ustedes hablando sobre esa relación entre el dinero y el fútbol. Ubicados en nuestra casa, que es el Club Lunch, aquí en el Hotel Best Western Plus San José, Irazú, conocido también como el Hotel Irazú en La Uruca. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como El Negocio del Fútbol. El día de hoy no tenemos la presencia de mi compañero del programa, como es el licenciado José Rebollo, por un asunto pendiente que está manejando, un asunto personal. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que está relacionado directamente con el negocio del fútbol, como son el papel del turismo deportivo y propiamente el turismo del fútbol, cómo viaja, cómo asiste a los diferentes eventos deportivos de clubes, de selecciones, fanáticos, apasionados que les encanta ir a estos eventos deportivos de gran renombre, muchos de ellos, y otros simplemente seguir a sus clubes o selecciones. Y para eso hemos traído un experto que tiene muchos años de estar ligado a este sector y vamos a estar conversando con él sobre los orígenes y hasta dónde ha llegado el día de hoy lo que es el turismo deportivo, y para eso tenemos a José Francisco Herrán. Así es. Mi buen amigo, chico, ¿cómo estás? Un gusto, Javier. Un placer de tenerlo aquí en las cámaras del negocio del fútbol. Gracias por recibir nuestra invitación. ¿Cómo has estado, chico? Bueno, ahí vamos para adelante. Al mal tiempo, buena cara. Sí. Definitivamente lo de la pandemia ha golpeado todos los sectores, ha golpeado a la gente y ha cambiado la manera de vivir. Y por lo tanto, turismo y aviación son de los sectores más golpeados. Y por lo tanto, sujetarnos a lo que está sucediendo y con la fiel esperanza de que todo vaya mejorando poco a poco. Ya vamos viendo pequeños signos de recuperación, no obstante, no son las mismas condiciones y no queda más que seguir el largo camino que ya tenemos, porque la verdad son muchos años, no solo lo que yo he hecho, lo poquito que yo he hecho, sino que ya era un asunto, una tradición heredada de familia, de estar vinculados en el deporte, en la parte de los negocios y en la aviación, por consecuencia, turismo, se han integrado todos esos elementos desde hace muchos años. Empecemos por ahí, Francisco, empecemos hablando cómo nace, porque realmente, y nos trasladamos a nuestro país, Claro. ¿Cómo nace esa inquietud por viajar y acompañar a los clubes y a las selecciones? Sí, Javi, es una historia linda y larga. Vamos a sintetizarla. Ya muchos años atrás, siendo presidente de la CONCACAF, Ramón Coll Jauret, padre, único presidente que ha tenido CONCACAF costarricense. Como bien era sabido, Ramón Coll estaba en el mundo del espectáculo, etcétera. Manejaba las películas mexicanas, artistas mexicanos, y se involucra y está vigente en el fútbol en CONCACAF, y le empieza a ceder a mi papá negocios de fútbol. Tengo alguna documentación donde, no me acuerdo si fue en el año 57, le da los derechos para hacer una gira con la selección de Hungría, y por ahí empieza Carlos Herrán a hacer giras con los equipos. Tanto así que se va a una corporación en Argentina a vivir un año, donde movían y hacían las giras de todos los equipos argentinos, y de ahí corrían hacia Latinoamérica en giras de pretemporada. En ese entonces había mucho espacio, no había tanto torneo, y los equipos argentinos tenían 3 meses de vacaciones y pretemporada, y salían 10, 20 equipos en esos momentos por pretemporada, y venían San José, Panamá, Honduras, y todos esos partidos se encargaban a diferentes empresarios, y así se fueron haciendo famosas esas giras. Aquí en Costa Rica se hacían unas cuadrangulares de fin de año, se jugaba el 25 de diciembre
a las 11 de la mañana en el Estadio Nacional y el 1 de enero, de modo que los equipos pasaban Navidades y fin de año. Llenazo, chico. Llenazo con 2 equipos argentinos y Alajuela Saprissa normalmente, Alajuela Saprissa Heredia, y se hacían las cuadrangulares y eran unos llenazos, no habían espectáculos, habían menos conciertos, menos entretenimiento. Exacto, entonces en ese y momento, grandes equipos, ¿verdad? Y grandes equipos que eran leyendas del fútbol y pues venía la gente de provincia y todo, porque sabían que venía el Racing Club, que venía San Lorenzo de Almagro, que venía tal jugador, Millonarios de Colombia, entonces se fue dando ahí una integración de negocios y viajes, estaba todo involucrado y papá siguió esa línea y en muchas ocasiones le tocó hacer las giras de la selección nacional y de involucrarse en... Era muy incipiente en ese momento y pequeño, prematuro apenas, algunas pinceladas de lo que es el turismo deportivo. Sí, lógicamente Carlos Herrán contó en una posición de privilegio, negociaba el partido y entonces tenía la opción de llevar gente que quería ir a ver ese partido. Okay. Y entonces de partidos claves, interesantes, por ejemplo me acuerdo la Copa Interamericana de la Liga Deportiva Alajuelense contra River Plate. River Plate no tenía interés en jugar dicho torneo, de hecho hubo que cancelarle honorarios a River porque no era una competición oficial de presencia obligatoria, entonces se tuvo que negociar todo eso para que pudiera River venir a Costa Rica y a la vez llevar a la Liga Deportiva Alajuelense allá al Estadio Monumental en esa ocasión para poder realizar ese partido. Entonces eran condiciones diferentes, no habían tantos torneos, sin embargo sí se hicieron muchas giras. Y también la industria de la aviación no era tan expandida, no había muchos vuelos hacia Sudamérica en ese entonces, ¿verdad? Efectivamente, costaba mucho las conexiones, habían que hacer muchos overnight en algunas ciudades y yo ya me involucraba un poco con la agencia de viajes. En ese momento ya papá había pasado de agencia de viajes Rodán a agencia de viajes Saint-Tropez, que estuvo alrededor de 30 años ahí con giras y todo, y empecé yo a participar en algunas giras. ¿Solo fútbol? Solo fútbol, muy ocasional era alguna cosa, algún otro deporte. En ese momento no habían transacciones con jugadores, eran favores que se hacían a los jugadores para tratar de colocarlos en algún equipo. Me acuerdo que en una... O sea, llevarlo a la gira era el favor y exhibirlo. Y tal vez algún jugador que había venido de gira que pudiera quedarse o volver. Me acuerdo unos partidos que se hicieron con el Deportivo Cali y creo que gustó mucho ir Yaques, entonces papá le consiguió ir que fuera a Cali y se lo iban a dejar y era una transacción relativamente importante y por razones personales, no me acuerdo cuál fue la razón exacta, ya Odir no se quiso quedar y volvió a Costa Rica y siguió en el fútbol nacional, pero no era el esquema hoy tan remunerado y tan de negocio, de volumen de negocio tan alto como era eso. ¿Y a cuál mundial fue el primero que fueron? Papá llevó en el 62 a Chile. Siempre me contó y compartí con el cliente que fue don Carlos Ugalde, que lleva el nombre del estadio de San Carlos. Era muy fiebre y participó en muchísimos mundiales y ahí empezó y siguió constantemente y tanto así que yo tenía una carta del comité organizador del Mundial de México 86 y en ese momento la agencia fue la primera agencia en el mundo que hizo su solicitud de entradas para el Mundial de México 86. Chico, ¿usted ha ido a todos los mundiales a partir del 62? No. Yo nací en el 64, no me voy a esconder la edad. Ya te maté, sí. Ya me mataste, me pusiste muchos años. Yo empecé a ir ya desde... ¿En los 70s?
México, no, estaba chiquillo. Estaba muy todavía. pequeño, sí. Todavía un grupo muy bonito que se hizo en el 74. Me acuerdo que iba un Memo Vargas Matamoros, Jorge Rubinstein. Alemania. Alemania, un grupo ya más grande, más consolidado. Después el 78 fue una locura porque ya se manejaba muy bien el mercado argentino, ¿no? Tanto así que, Tropez tuvo la opción de que con el mismo dinero que pagaba el hospedaje podía comprar el hotel Por la devaluación. con la devaluación que le ofrecieron. Y me acuerdo que hubo hasta una reunión en San Tropez ahí con Alfonso Filló y Toño Víquez que dijeron, vale la pena tener un hotel en Buenos Aires, nosotros no sé qué, y decidieron que no, y únicamente en esa ocasión se llevaron, creo que fueron 3 vuelos, 3 charter. Estaba vigente aquella aerolínea que se llamaba Braniff. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y entonces se movilizó muchísima gente y fue un mundial. ¿Cuál ha sido el mundial más exitoso? Tal vez por la cercanía del 86 en México. Sí, 86 fue un gran mundial. Sin embargo, Estados Unidos, 94. FIFA ha ido superando muchas cosas y ha hecho ha hecho cosas buenas y malas. Hay mundiales que para mi gusto muy bien realizados, como el Japón-Corea. Particularmente, bueno, Brasil nos gustó mucho los ticos por el éxito deportivo, pero también a nivel de organización se prestaba. Alemania 2006 por infraestructura, encuentra uno todo lo que necesita. ¿El de Sudáfrica? El de Sudáfrica, yo tengo mis reservas. Complicado. No clasificamos, tuvimos que trabajar en el mercado hondureño, que era totalmente diferente al nuestro. Y sí, había muchas deficiencias de infraestructura, de transporte. Muy largo. Muy largo, incómodo para todo el mundo. Me acuerdo que Mandela había prometido un metro para conectar 2 sedes, que eran Pretoria y Johannesburgo, y se pudo hacer solo la mitad, entonces no funcionaba. Problemas de tráfico, autobuses antiguos. Dista, a pesar de decirse que Sudáfrica es de las naciones en vías de desarrollo del África, dista mucho de un mundial organizado en un país como Estados Unidos, como Alemania, como España, México. El mismo México tiene todas esas posibilidades a nivel de hotelería. Así es que hay unos que tienen unas cosas y otros aspectos, ¿verdad? Y ha ido creciendo la demanda de aficionados a este tipo de eventos. Sí, conforme los años pasan también el volumen de gente es más y entonces claro. En principio las conexiones más fáciles. Y yo me acuerdo que el grupo de Alemania 74 era un grupo privilegiado, claro. Gente muy solvente, era un grupo selecto, ¿verdad? No muy grande. No muy grande. Y ya conforme pasa el tiempo, pues se han hecho ya más gente. Y también se daba que había en Costa Rica había un grupo que iba a los mundiales sin que Costa Rica fuera al mundial. Y a partir de Italia y de Corea, los mundiales han sido con presencia de la selección nacional. Entonces sí ha habido un incremento en y hay gente volumen. Que siempre va. Hay gente mundialista que tiene varios mundiales a cuestas, ¿verdad? Y que todavía la están peleando para todo lo que falta, pero que tiene una cultura de viaje muy amplia. Interesante, ¿verdad? Porque como en un resumen tan bien elaborado, cómo va cambiando radicalmente el negocio, ¿verdad? Sí. En todos los aspectos, ¿verdad? De traslado, de la parte logística, ¿verdad? Cada día, digamos que más sofisticado, más fácil, pero también complicado a la vez, ¿verdad? Sí, sí. Y también se empieza a poner más oneroso también. Sí. La FIFA ha evolucionado y ha querido echar a sus arcas más parte del negocio y empieza a crear figuras como es lo de las licencias para vender ciertos paquetes que son de hospitality, donde la FIFA compra hotelería,
Por lo menos no la compra de entrada, pero sí firma con los hoteles, hace bloqueos y por lo tanto se hace más difícil ir a buscar hoteles porque muchos hoteleros suponen que FIFA les va a llenar el hotel Y no están así. y no están así. Y entonces hay que estar muy pilas, como dicen, y conversar con los hoteleros y todo para que se den cuenta de que no está claro si va a haber. Las o reglas no. del juego a veces no son tan claras. Sí, Estamos así es. conversando con José Francisco Herrán, un experto en turismo deportivo. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial aquí por el negocio del fútbol.